Hola, ¿qué tal? Estamos ante usted en su programa Esta es nuestra fe, haciendo un resumen del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y además de eso, pues llevar hasta sus hogares y compartir con usted, su familia y en comunidad la doctrina de la fe. Y que cada uno de nosotros, pues, podernos nutrir de ese alimento que es la palabra del Señor. Además de ello, la doctrina de la fe cristiana, nuestra fe católica, para poder amar más lo que hemos conocido. Hemos sido bautizados en esta iglesia y tenemos que conocerla para poderla amar. Bien, deseándoles también muchas bendiciones en el Señor, y todo lo iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su itinerario, como hemos podido observar, nos viene presentando en este artículo acerca de la fe, el maravilloso mundo de la fe en la cual nosotros también debemos de irnos, pues, compenetrando poco a poco, y también tomando parte de nuestra experiencia cotidiana, sabiendo que el Señor sale a nuestro encuentro, sabiendo que el Señor es persona y que también exige una respuesta por parte nuestra, esa respuesta que es de amor y que se manifiesta en situaciones y en circunstancias que se nos van presentando día a día. Bien, el Catecismo hoy, en el número 153, en la parte 3, nos habla acerca de las características de la fe. Y es que, bueno, también la fe tiene sus características propias, y veamos poco a poco cómo esta fe se va manifestando pedagógicamente en nuestra vida, además de ser un acto de fe. Nosotros decimos muchas veces: yo creo en alguien, yo creo en una persona. Para creer en una persona tenemos que observarla, tenemos que verla, y además de ello comprobar sus estados de ánimo y sus emociones, para ver si esa persona persevera en el camino con nosotros. De esa misma forma, nosotros podemos decir: yo creo en el Señor, pero también tenemos que preguntarnos por qué yo creo en Dios. Además, nuestro asentimiento de fe, que va desde nuestra noción de la libertad. El Señor no quebranta nuestra libertad, sino que actúa en ella, está presente en ese asentimiento y en esa forma de ser, porque Él quiere que nosotros correspondamos a ese amor desde nuestra propia libertad, dando un asentimiento profundo y estando también convencido de lo que nosotros creemos y profesamos. Y es que a diario nos vamos a encontrar con situaciones donde tenemos que probar ese acto de fe, y de esta manera dar una respuesta a Dios. Nosotros tenemos que responder al Señor todos los días, esa respuesta de amor que se revela prácticamente en esa permanencia y en esa perseverancia, al Dios que se revela. Por la fe el hombre se somete completamente su inteligencia y la voluntad a Dios. Todo nuestro ser tiene que ver con este sentimiento de la fe. Nuestra inteligencia tiene que estar iluminada y además de eso, pues, razonada a través de la fe. ¿Cuántas veces nosotros en una situación difícil, como decíamos en la sesión anterior, en una ocasión en que nos podemos manifestar que no tenemos ninguna respuesta, no tenemos ninguna solución y no miramos ninguna perspectiva, ningún horizonte claro? Sin embargo, tenemos que dar un asentimiento de fe, un acto de fe en la cual está todo nuestro ser involucrado, nuestra libertad, nuestra voluntad y además de eso nuestra inteligencia. Con todo su ser da su asentimiento a Dios que se revela, nos dice el Catecismo en el 143. La Sagrada Escritura llama a este asentimiento obediencia de la fe, que es lo que habíamos compartido con ustedes en la sesión anterior. La virtud, pues, de la fe es una virtud sobrenatural que capacita al hombre, ilustrando su inteligencia y moviendo su voluntad. Cuando la luz de la fe
ilumina nuestra inteligencia, inmediatamente las cosas las miramos más claras, miramos otra perspectiva. Entonces nuestra voluntad se mueve a eso que ha sido iluminado, que ha sido orientado. Y qué bonito que nosotros podamos dejarnos iluminar por la palabra de Dios todos los días. En esos momentos duros, en momentos de pruebas, si nosotros cogemos las Sagradas Escrituras y hacemos una meditación, una reflexión, una lectura de un texto bíblico, ese texto bíblico, esa palabra del Señor va a orientar nuestros actos, la va a iluminar y nuestra voluntad quedará más clarificada para moverse a hacer el bien. Así pues, asentir firmemente a todo lo que Dios ha revelado, no por su evidencia intrínseca, sino por la autoridad de Dios que se revela. La fe es ante todo adhesión personal del hombre a Dios, es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios nos ha revelado. Ciertamente nosotros tendríamos que tener algunos motivos de la credibilidad en el Señor. ¿Y cuántos motivos de credibilidad podríamos nosotros enumerar? Primero, dejarnos admirar por la creación. Si nosotros observamos a nuestro alrededor y aún el mismo don de la vida que el Señor nos regala, los múltiples milagros que a veces somos testigos nosotros, milagros que a veces pasan desapercibidos, nosotros no lo podemos ver porque estamos muy ocupados, muy aligerados con nuestras ocupaciones. Tal vez nuestras ocupaciones diarias, nuestras preocupaciones no nos dejan admirar, no nos dejan ver, no nos dejan observar lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios hace en nuestra vida y en la vida de los demás. Esos son los grandes motivos de la credibilidad. Saber que Dios también permanece fiel a sus promesas, que lo que está escrito en su palabra se cumple y que las promesas del Señor llegan a un cumplimiento. Basta que nosotros demos ese asentimiento y movamos nuestra voluntad constantemente a la voluntad de Dios. Por eso es que la fe tiene sus características. La que nos enumera el Catecismo en el 153 nos dice que la fe es una gracia. Primero tenemos que pensar y tenemos que estar convencidos que es un don que el Señor otorga. Es un regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. En esta declaración que hace San Pedro acerca de Jesús, Jesús es claro y de esta manera determinante y aclara esta perspectiva de fe de Pedro. Esto no te ha venido de ti mismo, sino que ha venido de lo alto, ha venido del Padre. Mateo 16, 17. Esa manifestación exterior ha venido del Padre, se la ha dado, es una gracia a San Pedro. La fe, por tanto, es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda. Por eso podemos notar muchas veces que nuestro caminar se nos hace a veces tan difícil, porque con nuestras propias fuerzas humanas, con nuestras solas fuerzas, no es posible realizar lo que Dios nos pide. Para eso tenemos que auxiliarnos de la gracia de este don maravilloso que Dios nos otorga, ese regalo que es la fe. ¿Para qué? Para que nuestros actos, nuestra voluntad humana sea orientada y nuestra inteligencia sea iluminada.
Por eso es que el testimonio cristiano también es un acto de heroísmo. Muchas veces usted se ha dado cuenta que a veces nos cuesta hacer el bien. Y San Pablo mismo nos lo dice: hago el bien, hago el mal que no quiero, y el bien que quiero se le hace tan difícil a San Pablo. Y eso nos pasa también a nosotros. Hacer el bien, hacer actos de bondad, hacer actos de caridad y hacer el bien se nos hace tan difícil. Y cuando se hace el mal se torna más fácil y los caminos del mal se abren más próximos a nosotros. Por eso es que tenemos que ayudarnos de la gracia del Señor. Y dice el catecismo que sale a nuestro encuentro para podernos ayudar, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. ¿Cuántas personas, y a veces es muy lamentable y muy doloroso poder contemplar, cuántas personas no tendrán esa gracia maravillosa que el Señor nos otorga porque no dejan abrir su corazón a Dios? Cuando nosotros acudimos a nuestros templos y nos congregamos como iglesia, como pueblo de Dios, habrán otras muchas personas que no asisten a la Eucaristía, que no van a misa, precisamente porque no se sienten necesitados de este don maravilloso que es la fe, es Dios mismo. Y a veces se sienten que son capaces de realizar muchas cosas sin el auxilio de Dios. Pero ninguna obra buena se hace sin esta gracia de Dios. Cuando a usted se le viene un deseo de hacer una obra de caridad, es Dios mismo que a través de los auxilios del Espíritu Santo, a través de esas mociones del Espíritu Santo, le está a usted incitando y motivando a hacer el bien. Es así pues que podemos nosotros comprender que esas mociones buenas vienen del Espíritu Santo. Así que la fe sea un acto humano. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano que abarca nuestra libertad. Es decir, que está en nuestro ser, en nuestro interior. Bien, vamos a continuar. Decíamos que la fe conlleva un acto humano. De hecho, además de que prestar con auxilio divino, con esas mociones del Espíritu Santo, también necesita nuestra cooperación, nuestro esfuerzo. Por eso es que muchas veces decimos nosotros, nos cuesta tener fe. O a veces también oímos expresiones como esta: aumenta, Señor, mi poca fe, o no tengo fe. Claramente es porque la voluntad está ofuscada o nuestra voluntad está muy frágil para pensar que aquello que creemos sea tan difícil, o sea, que lleguemos a alcanzarlo. Incluso cuando esperamos en un momento de prueba o de dificultad, un momento límite, por ejemplo, la enfermedad de personas que nosotros queremos, entonces le pedimos al Señor que aumente nuestra fe. O cuando tenemos dificultades económicas y la situación nos ahoga, entonces no hallamos salida, no hallamos una orientación, entonces le pedimos al Señor que aumente nuestra fe y creemos que prontamente vendrá la solución. Sin embargo, además de pedirle al Señor que nos aumente la fe, necesita también que nuestra voluntad se oriente y se mueva a eso que el Señor quiere. Pero para esto necesita pues que la fe sea un acto humano, además de que sea un don de Dios, un regalo del Señor, también necesita nuestra libertad. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo.
Pero no es menos cierto que creer sea un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades reveladas. Y esto nosotros lo vemos concretamente en las relaciones humanas. Este inicio de la fe lo podemos manifestar, por ejemplo, en la relación de amistad con las personas. Nosotros creemos en ellas, en las personas que nosotros creemos y queremos. Entonces podemos creer en ella, en lo que nos están diciendo, y muchas veces sabemos que nos fallan. Sin embargo, seguimos creyendo en lo que nos dicen o en lo que ellos piensan, porque también está movido por el amor. De esta manera también el Señor suscita y espera nuestra respuesta. A veces creemos que Dios nos falla porque tal vez alguna situación no salió como nosotros esperábamos y empezamos a pensar que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere cuando hay situaciones bastante difíciles y complejas. Sin embargo, también tiene que mover nuestro amor para que nosotros podamos permanecer y perseverar a lo que el Señor nos ha encomendado, a las promesas del Señor. Así pues, ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que las otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan. Y para entrar así en comunión mutua, por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que se revela. Si muchas veces las personas a quienes nosotros queremos y creemos nos fallan, también no es menos cierto que nos podamos sentir a veces frustrados de lo que podamos esperar en Dios. Pero Dios siempre permanece a nuestro lado. Dios siempre es fiel, es el amigo que nunca falla, porque el corazón del hombre a veces es muy voluble, es muy cambiante. Solo Dios no cambia. En esto también tiene que estar asentada nuestra fe. En la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. De hecho, nosotros, además de hacer actos de fe, entonces toda nuestra inteligencia debe estar dispuesta a acoger la palabra de Dios. Todo nuestro ser debe estar dispuesto a acoger este don de Dios. Si a usted le dan un regalo, le obsequian algo, usted no puede ser desagradecido con ese obsequio, con ese regalo que le están dando. De esta manera, también el Señor nos otorga a nosotros ese don maravilloso que es la fe, a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de ese encuentro amoroso en la Eucaristía. ¿Cómo usted va a desperdiciar, va a ser desagradecido con ese don que el Señor le quiere dar, con ese regalo tan maravilloso? No podemos ser desagradecidos. Admirémonos como este amigo tan grande nos está buscando constantemente. Por eso lo que Él quiere es que podamos aceptar, que podamos abrirnos a su gracia. Y ahí están los momentos de encuentro. ¿Dónde están esos momentos de encuentro? Bueno, en la iglesia. Desde el momento en que somos bautizados, somos iglesia. La iglesia es el gran pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios que se convoca en el templo. Cada uno de nosotros somos iglesia. Y acudimos al templo. Y a veces decimos, la iglesia está llena. Pero si la iglesia somos nosotros, el templo está lleno. Nosotros tenemos que estar conscientes de que somos iglesia porque hemos sido convocados por Dios. Entonces, de hecho,
estamos en ese lugar de encuentro con el Señor, que también se hace presente en los sacramentos. Los sacramentos también son un lugar de encuentro con el Señor. Y esos lugares de encuentro con Él, sabiendo que Él está ahí, no podemos dejar de, de menospreciar lo que Él nos está ofreciendo, que son realidades intrascendentes, son dones maravillosos. Si nos regalan, por ejemplo, un lapicero, nos regalan algún otro objeto, ese objeto llegará el momento en que caducará, en que ya no, el tiempo mismo habrá pasado sobre él y no nos servirá, será inutilizable. Bueno, pero la fe permanece. La fe nos va a ayudar a pasar a la eternidad. De estos dos regalos uno tiene que admirar, y así como nos alegramos cuando nos dan estos tipos de regalos humanamente, ¿cómo no alegrarnos que nos regalen un don sobrenatural como es la fe y que va a pasar con nosotros para toda la eternidad? En la fe, pues, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Nos sigue diciendo el catecismo que también la fe está ligada a la inteligencia. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Él es el que revela, Él es el que se nos da a conocer, y Él no se engaña ni tampoco es posible que nos engañe a nosotros. No se engaña a sí mismo ni nos engaña a nosotros. Él posee toda la autoridad, Él es Dios. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Bien, si Dios se ha revelado como el Señor de la creación, basta con que nosotros podamos observar toda la creación entera para darnos cuenta de su hacedor. Si usted ve una obra de arte, una pintura, y entonces usted se deja admirar por esa pintura, de hecho usted va a preguntar quién hizo esa pintura. Y cuando usted ve, pues platica con el autor de esa obra de arte, de esa pintura, usted admira los talentos de esa persona. De la misma forma, usted observa la creación, como no admirar a su hacedor. Entonces son cosas que se van manifestando y que se nos van revelando. La fe, pues, es un acto humano. De esta manera podemos nosotros dejarnos admirar de lo que el Señor nos va presentando. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. Usted puede observar, por ejemplo, también cómo el testimonio de muchos santos, podemos ver las maravillas que el Señor realiza, los milagros mismos del Señor que nos atestiguan los evangelios, cómo a través de nuestros ojos, de algo palpable, algo que podemos ver, algo que podemos observar, algo que podemos tocar, ahí está la revelación del Señor que se manifiesta a nosotros y que nos da motivos de credibilidad en Él. El testimonio de muchas personas buenas, la evangelización, la extensión del reino de Cristo en las almas, de cómo la Iglesia se sostiene a pesar de nuestros pecados, eso es otro milagro.
Imaginémonos que si la iglesia no estuviera sostenida por el Señor, no hubiese sido fundada por Dios, por Jesús, por nuestro Señor, ¿cómo sería nuestra iglesia si nosotros somos pecadores? La iglesia es santa y es humana. Y ahí está el otro gran milagro. Y esos son datos certísimos de cómo la iglesia se ha sostenido a través de los siglos, a través de los tiempos, a través de las vicisitudes que ha pasado. ¿Cuántas pruebas ha pasado la iglesia? El testimonio de los cristianos, el testimonio de los santos. Usted lee la vida de los santos y se va a maravillar de los hechos que el Señor realiza a través de sus vidas. Estos son motivos de credibilidad en el Señor. Y ahora, en este mundo tan paganizado, tan secularizado, podemos también ver palpables milagros. Milagros que para muchas personas a lo mejor pueden ser tal vez imposibles, pero nada es imposible para Dios. Estos son motivos de credibilidad. Y si podemos dejar una tarea en casa y podemos dejar una tarea que podemos profundizar interiormente, usted con su familia, pudiéramos decir qué motivos de credibilidad tengo yo para tener la certeza de creer en Dios. Y entonces usted enumera y no se va a cansar de enumerar las maravillas que hace el Señor. Como dijo la Santísima Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor. De esa manera, entonces cada uno de nosotros podrá aportar una experiencia propia de cómo el Señor se ha manifestado y se ha revelado. De esta manera, nuestra inteligencia que está, maltratada por el pecado. Cuando el pecado sobreabunda en nuestra vida, entonces nuestra inteligencia, nuestro ser interior, no es capaz de ver las obras de Dios. Por eso es necesario que nuestra alma esté en paz y acudir al sacramento de la reconciliación. Si nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma está inclinado hacia el pecado constantemente, entonces será imposible ver la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso hay ciertos, elementos en que nos ayuda en poder abandonarnos en el Señor y a poder disponernos en Él para poder ver con claridad lo que Dios quiere para nuestra vida. Imaginémonos en un momento, en un problema determinado, cuando todo está ofuscado, cuando no entendemos nada y sentimos que las preocupaciones nos agobian, entonces no hallamos salida. ¿Por qué no hallamos salida? Porque todo nuestro ser está atascado de problemas, atascado de que tal vez de las incomprensiones de los demás, o que no hallamos una solución. Entonces, y también que nosotros no nos abrimos a la gracia de Dios, entonces nuestra inteligencia no está bien orientada, está como una agujita que está moviéndose para todos lados, menos para la dirección que el Señor quiere que nosotros tomemos. Si ya nosotros nos sosegamos, meditamos la palabra de Dios con paciencia, nos sentamos, entonces nuestra agujita, en vez de estar desorientada, buscará ese norte que es el Señor, y veremos que las cosas se van dando por añadidura. De esta manera nuestra fe va a ir trabajando, además de nuestra voluntad que se mueve hacia el Señor nos va a auxiliar con su gracia. El Señor sale adelante porque también están las mociones del Espíritu Santo. Qué bonito es entonces que podamos sosegarnos, que mientras pasa la tormenta, mientras pasa el desastre, sentarnos y dejar que pase, porque no podemos enfrentarnos ante algo difícil. Y mientras tanto, mientras la tormenta pasa, nosotros sentarnos a meditar la palabra de Dios, a reflexionarla, a profundizar, y veremos cómo la misma palabra del Señor va suscitando en nosotros ideas nuevas
para poder llevar una solución a esos asuntos, a esos problemas que tanto agobian nuestro corazón. Es ahí donde también nosotros podemos ver palpable esto que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la fe. La fe es algo concreto, la fe no es abstracto, la fe no es un concepto, la fe se vive todos los días en las circunstancias de nuestra vida. La fe no es simplemente una doctrina, la fe es un encuentro con el Señor, con Cristo vivo y resucitado. La fe no, digamos, son meramente palabras. La fe también es una experiencia de vida que pasamos todos los días nosotros en nuestras situaciones, en lo que el Señor va presentándonos en nuestra vida. La fe no duerme, la fe está en nosotros, la fe se despierta, la fe se ilumina, la fe es constante, pero de la manera que nosotros podamos abrirnos a esa gracia que el Señor nos presenta. Y recordemos que hay lugares de encuentro con Él. Recordemos que no podemos ser desagradecidos con Él. Recordemos que Él nos está otorgando este regalo, pero también Él quiere nuestra respuesta. A un regalo nosotros decimos muchas gracias. Entonces a un regalo de Dios corresponde de nosotros decirle gracias Señor, y además de eso, alabanzas al Dios que todo lo puede, al Dios que está con nosotros en todo momento. La fe, pues, por tanto, está conforme a la razón humana. Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de la revelación. Así los milagros hechos por Jesús, como aquellos hechos por la intercesión de los santos, el cumplimiento de las profecías, la propagación, la fecundidad de la Iglesia, son signos ciertos de la revelación, adaptados a la inteligencia de todos, es decir, que son motivos de credibilidad y que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un acto ciego o irracional del espíritu humano. Entonces, ahí está el Señor. Nosotros no somos fanáticos, creemos porque vemos, creemos porque Dios se hace persona con nosotros. La fe es cierta, ciertísima, más cierta que todo conocimiento humano, porque tiene su fundamento en la misma palabra de Dios, que no puede mentir ni falsear nada. Y si las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a su explicación humana, la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón humana, natural. Y esto podemos tener nosotros cualquiera prueba. Podemos tener convicciones que una persona con argumentos muy precisos nos presente acerca de la razón. Ciertamente que sí. Que podemos admirarnos ante la inteligencia o el intelecto de una persona sabia, de una persona, digamos, profesional, un médico, un abogado, una persona que conozca muchas cosas. Sin embargo, la sabiduría humana es más profunda que el intelecto humano. La sabiduría humana, iluminada por el Espíritu Santo, es más inteligible que el intelecto humano. Podrá una persona conocer muchas cosas, pero si no tiene sabiduría, su conocimiento se viene al suelo. ¿Por qué? Porque se desorientará en un momento determinado. En cambio, la sabiduría nos ayuda a orientarnos en la vida. Qué bonito, hermanos, es que una persona, además de su intelecto, pueda dotarse de sabiduría de Dios. Así pues, por tanto, cuanto mayor trates de ser el conocimiento, mayor será nuestra fe. San Pablo proclama que Dios, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. A todas, aunque las personas conozcamos mucho, nos cualifiquemos o seamos profesionales en esto, tenemos que saber que si más conocemos, tenemos que profundizar más en la fe.
y la verdadera revelación. Por eso el Señor se muestra a los sencillos. Y de esa manera la luz iluminará toda nuestra vida. Cuántas personas que saben y que conocen mucho se han perdido porque no han tenido la luz de la fe, se han desorientado y entonces han acabado sus vidas en la nada. Amemos la sabiduría de Dios y de esta manera también todo nuestro ser será iluminado. Que el Señor pues ilumine nuestros corazones, nos dice San Pablo, para que ustedes puedan valorar la esperanza a las que han sido llamados. Efesios 1, versos 17. Y San Agustín decía: creo para comprender y comprendo para creer mejor. Bien, con esta reflexión terminamos esta parte acerca de las características de la fe que nos va presentando el Catecismo de la Iglesia Católica, para luego caer en el artículo número 2 acerca del creemos. Recordemos que la próxima semana ya entramos al tiempo de Cuaresma, un tiempo maravilloso en que podamos nosotros profundizar en los misterios de la vida del Señor, la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya el miércoles 5 de marzo es miércoles de ceniza, tendremos que ir a nuestros templos. La liturgia nos va a presentar este acontecimiento de cercanía en la cual el hombre experimentará y tendrá que llevarnos a experimentar que somos nada, somos polvo, y entonces el Señor viene a redimirnos, viene a rescatarnos, y nuestro orgullo queda entonces en el suelo. La humildad, el humus, tenemos que volver al humus, a la humildad, a lo que el Señor nos ha llamado. Ya entonces vendrá el tiempo de la Cuaresma. Las meditaciones, la liturgia nos irá llevando poco a poco a ese reconocimiento propio de nosotros como personas, como pecadores. Bien, hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.